Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer de esos programas que no nos hubiera gustado hacer, pero ni modo. El golpe está dado y tenemos que hacerlo. Vamos a hablar del triunfo de Donald Trump y cuáles son las consecuencias de lo mismo. Hace escasas par de semanas hacíamos un análisis y prácticamente concluíamos que no era posible que ganara. Era prácticamente un hecho que Hillary Clinton ganaba la presidencia de Estados Unidos. La realidad nos desmintió y hoy tenemos que hablar de esta nueva realidad. Donald Trump va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos a partir de enero del 2017. Y para eso hemos invitado a dos analistas que conocen muy bien el tema. Me refiero a Doris Arena, catedrática y consultora en temas públicos. Doris, bienvenida. Al contrario, Marco, muchas gracias por la invitación. Qué gacho se siente, ¿no? Y qué gacho. Tan esperanzados que nos fuimos en el anterior programa pensando que Hillary Habíamos Clinton... concluido de forma contundente que iba a ganar Hillary, ¿no? Lo menos malo es que muchos más se equivocaron, no solamente nosotros. Así es. Yo creo que los norteamericanos que lo votaron sobre también. todo. Y también tenemos con nosotros a Remy Martínez, académico del TEC de Monterrey. Gracias por acompañarnos, Remy. Muchas gracias, Marco. Y pues... Remy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que los hechos hablan de que la distribución del voto habla por sí sola. La distribución del voto te dice que hubo una participación muy importante, más de la estimada, en estados clave de las personas que iban a apoyar a Donald Trump. Entonces, ¿por qué hablo de estados claves? Porque, bueno, aunque muchas personas están hablando ahorita que las encuestas fallaron, la realidad es que las encuestas nacionales no fallaron, fueron certeras, al contrario, casi milimétricas respecto al resultado final. El voto popular ganó. Hillary Clinton gana el voto popular por casi 2 puntos. Esas son las ventajas en las encuestas, que casi todas las encuestas donde los diferentes analistas hacían sus proyecciones. Obviamente también se hablaban de otros modelos muy novedosos, muy interesantes, probabilísticos. Y recuerdo bien que en la última sesión hablábamos de que el escenario más conservador hablaba de una probabilidad de 70%. Hay personas que les gusta el fútbol americano y quienes lo conocen, el 70% es casi un gol de campo de 37 yardas. Quienes lo conocen en juego saben que es casi muy seguro, pero no es tan seguro. Creo que lo que no se vio en la opinión es que las últimas semanas el modo de la elección se tornó turbio por las acusaciones del FBI, luego decir que no, para terminar una nota ciertamente optimista hacia Hillary Clinton con los modelos de probabilidad favorables a ellos, y creo que todos coincidirían que la última semana el consenso fue de que Hillary ganaría, como así lo hizo en el Consejo, en la votación general, pero no en el Consejo Electoral, que toma un peso específico en estados que resultaron sumamente relevantes, del centro norte, que se pintaban demócratas y que se pintaron de rojo, tenue rojo, pero rojo al fin. ¿De quién estoy hablando? De Michigan, que fue un estado campo de batalla de Donald Trump, sobre todo para él, porque fue donde su discurso contra el Tratado de Libre Comercio, contra la pérdida de empleos, tuvo una mella mayor a la esperada. El otro sorpresivo fue Pensilvania. Cuando estábamos revisando la elección en ese día, bueno, tú sabías que sacando cuentas podía perder Florida, podía perder Ohio, pero Pensilvania tendría que ser un estado muy importante que debía ella de llevárselo, y no se lo llevó al fin, por pocos votos, pero no se los llevó. Eso te hace una explicación general de la votación. Ahora, en los hechos, la realidad es que, se subestimó la participación de estos simpatizantes de Trump en estos estados. 2, hubo una menor participación de la esperada de los sectores que supuestamente deberían estar motivados, principalmente las mujeres. Las mujeres votaron un 42% por Trump, y eso no se suponía que fuera a pasar. ¿Por qué? Porque era la posibilidad de que por primera vez hubiera una presidenta mujer, y luego entonces eso no fue suficiente motivo para que las mujeres la apoyaran. Especialmente las mujeres blancas con un nivel de educación medio, que también fueron los hombres blancos con un nivel de educación no superior los que también apoyaron a Donald Trump. Entonces, personas de clase media con una educación no básica, pero sí no superior, fueron quienes apoyaron a Donald Trump en mayor medida. Los afroamericanos, pues en efecto, votaron casi en bloque por Hillary Clinton, solamente un 8%. Aún así, ese 8% es arriba 2 puntos del 6% que tuvo el anterior candidato republicano, Mitt Romney.
Bueno, entonces, pues bueno, pero pudiéramos decir que los afroamericanos sí votaron en bloque muy contundente en todo Estados Unidos por la plataforma demócrata y por lo que representaba Hillary Clinton. Y en el sector latino, pues también. No fue tan bueno como se esperaba. Más, ¿no? Y eso tuvo un motivo geográfico en particular, porque el voto latino pues incluye también cubanos, incluye también puertorriqueños y de otras nacionalidades. Pero geográficamente tiene un impacto muy importante en la Florida, porque ahora estamos viendo estos, ¿cómo te voy a decir? Blowbacks, dicen los norteamericanos, pero estos regresos de ciertas acciones, como fue lo que Obama restableciera labores diplomáticas, lo cual el mundo aplaudió, que Obama visitara a Cuba, que se entrevistara. Los grupos conservadores. Pero ¿no? los grupos conservadores, republicanos, cubanos, adultos, pues toda su vida han tenido una lucha precisamente en ese tema, y evidentemente que Obama se reflejó en los resultados de Florida. Marco Rubio, quien había estado pataleando y batallando, logra su reelección como senadora y va a estar en el Congreso, sobrevive la elección, pero hubo mucho de eso. Los grandes temas que tenemos que reconocerlos, y son, yo creo que más adelante el análisis, son la migración y el libre comercio, son fundamentales en esta elección, entre otros detalles. Doris, también ganó la indignación, ganó el hartazgo de una clase política, de un establishment que no da resultados para la gente, que está perdiendo empleos, que se está endeudando y que no ve cómo salir adelante. Totalmente de acuerdo. Yo iniciaría mi participación, Marco, Remy, me quedo con la de 8 del día 9 de noviembre de los periódicos nacionales de Reforma y Excelsior. La de 8 columnas era a temblar. Yo creo que ya que se ratificó el triunfo de Donald Trump, creo que el mundo entero se puso a temblar, porque de esos escenarios que veíamos en un inicio, de que este señor es un payaso, es un bufón, viene del show business, no va a llegar, y llegó, no va a poder contra Jeb Bush, y llegó. Y así fue saltando obstáculo tras obstáculo hasta arrasar literalmente. Ahora en la pasada elección se queda con el Congreso, se queda con la Cámara de Senadores, tendrá las facultades para nombrar jueces también. Es un panorama muy, muy serio. Respecto a lo que decía Remy de la votación por grupos demográficos y del fallo en las encuestas, los encuestadores dicen, por un lado, que ellos no fallaron, que lo que fallaron fueron las proyecciones, que muchos medios hicieron proyecciones donde daban el triunfo a Hillary Clinton. Pero, por ejemplo, Paul Krugman, este economista, ganador del Premio Nobel de Economía, dice que ni los medios ni los encuestadores sabemos en el país en que vivimos, y se refiere a ese voto oculto que algo comentaba Remy, que especificando sería también ese voto del blanco que vive en las áreas rurales de Estados Unidos, que estaba escondido ese voto y que proviene de gente de muy bajos recursos económicos, gente enojada, gente anti-establishment, gente resentida, mujeres conservadoras que no creen en la liberación femenina y que aunque se ubican geográficamente en regiones que no son zonas de migración, sí creen que su atraso económico, social y cultural es producto de los migrantes. Entonces, creo que en conjunto habrá muchísimas lecturas y muchas razones de por qué ganó Donald Trump, cuando la lógica nos indicaba que podía ser Hillary Clinton, pero yo me quedaría en parte con una de estas razones, que salió ese voto escondido del norteamericano resentido, el que no está conforme con el establishment, el que está buscando salirse de la política tradicional, y tomó una decisión, y una decisión muy arriesgada. Se empoderó totalmente la gente, ¿no? Se empoderó de una manera muy peligrosa. ¿No? Los que iban con Trump votaron de más, y los que iban con Hillary no votaron lo suficiente. Hillary le apostó, creo, en gran parte a las minorías. Y bueno, la supremacía blanca se impuso una vez más. Remy, es como que un parteaguas, ¿no? En la política ya, digamos, el triunfo de Trump también es como una especie de lógica que se ha venido dando en varios países, ¿no? Que se habla ya de un rechazo, pues, a la parte sistémica, un enfado de la gente de no tener los resultados que espera, y ahora sucedió en la nación más importante, la de mayor desarrollo en el mundo.
Sí, definitivamente. Yo creo que pasando los temas regionales, demográficos, estos hechos que muy interesantes para quien estudia la ciencia política, el voto demócrata en zonas urbanas y republicano en zonas rurales, por así decirles. Es muy interesante, pero en el fondo del asunto todos reconocemos que Donald Trump representaba a alguien que no era político, que era un personaje atípico en su discurso, inclusive sin ningún recato en decir cosas que políticamente calificaríamos de incorrectas, y que a pesar de todos los defectos se pudo imponer precisamente porque creo que había un movimiento más allá de todas estas descripciones demográficas. Estamos viendo un movimiento de cambio que lo vimos anteriormente, precisamente en este movimiento nacional en Inglaterra con el Brexit, pero que había estado atrás con Le Pen en Francia, que había estado en otros países de Europa que ahora, pues bueno, están viendo que están viendo esta necesidad de remover el status quo o de remover a las élites políticas porque no han generado, y fíjate, estoy siendo injusto, no son élites políticas, son élites punto, con lo que significa a todo el sistema que rodea a la parte de gobierno, que no han dado necesariamente un resultado, y eso creo que todo el mundo lo puede identificar con cierto sentido común. Ahora, Trump, eso significó en la elección, ese fue el símbolo que significó. Ahora, ¿qué va a significar en el gobierno cuando tenemos que recoger todos esos tweets y todas esas frases y todos esos videos y todas esas circunstancias que nos ponen en efecto con un análisis de pesimista para abajo respecto a lo que puede ser su gobierno? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Estamos hablando de Donald Trump, las consecuencias de su elección. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando de Donald Trump, las consecuencias de su reciente elección como presidente electo de los Estados Unidos en el 20 de enero. Toma protesta y empieza una nueva era para Estados Unidos. Doris, ¿qué crees que va a cambiar en Estados Unidos con este presidente? Todo, creo que va a cambiar todo. Hablábamos un poco antes de entrar al aire, Marco, sobre que Donald Trump no fue un candidato cualquiera, por lo tanto no va a ser un presidente cualquiera. Creo que en algunas cosas, en algunas medidas de las que difundió durante su campaña tratará de matizar, pero veo un gran riesgo en algunas economías emergentes, como es el caso de la nuestra, de México, de Colombia, de algunos otros países latinoamericanos que tienen gran dependencia de las exportaciones en Estados Unidos. Creo que eso internamente también tendrá repercusiones en la economía de los Estados Unidos. El aspecto social me parece también muy delicado, ya lo hemos visto desde esa misma noche, cantidad de manifestaciones en ciudades importantes como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, donde han salido a marchar miles y miles y miles de personas que no reconocen y no se identifican con Trump como su presidente. Pero está también la contraparte, está el grupo también de seguidores de Donald Trump que puede formar pues un cóctel muy peligroso. Creo que en el aspecto social es algo muy delicado, no se diga de las repercusiones que puede tener esos anuncios que ha hecho ya de las primeras medidas que va a tomar, no cree en la afectación por el cambio climático, una serie de cosas que de temas, de planteamiento de temas que si revisamos cómo fueron sus anuncios, sus discursos, su pronunciamiento, su movimiento durante la campaña, creo que no nos debe de sorprender con todo lo que va a salir como presidente. Remy, nunca fue un candidato típico, no está siendo un presidente electo típico porque no le ha parado la voz, no sigue diciendo muchas cosas, ¿no? Incluyendo a sus hijos en el equipo de transición y negociando la posibilidad que tengan alguna serie de autorizaciones especiales para participar en temas. Todo un caso, ¿no? O sea, sigue sorprendiendo a Donald Trump. ¿Qué esperaríamos de él como presidente? Pues bueno, yo creo que habría dos visiones, y yo creo que en esas dos ligas pudiéramos encontrar un sentido común. Yo lo que he estado analizando en las reacciones y viendo en medios de comunicación, leyéndolos, las reacciones de los diferentes
hay un desconcierto, y eso yo creo que es un consenso. Desconcierto en todos, inclusive en él, por haber ganado. Sí. Hay algunas fotografías donde lo muestran a él un poco viendo los resultados con cara de, no necesariamente de brincos, sino realmente sorprendido respecto a la responsabilidad que se echaba encima. Porque recordemos, Donald Trump es un billonario que tiene un tipo de vida muy diferente a la de un presidente. Ha cobrado $1, ¿no? Yo creo que sí, bueno, esas son las cosas. Uno, desconcierto. Dos, quienes piensan que, en efecto, todo va a cambiar y no necesariamente para bien. Porque sabemos que hay una lógica mucho más fácil para destruir cosas que para construirlas. Luego, entonces, es muy fácil deshacer el Obamacare, es muy fácil deshacer el NAFTA, es muy fácil decir o determinar o dar una instrucción para expulsar migrantes. Pareciera que muchas de esas cosas están ahí. Y habrá otros quienes piensan que pues todo fue retórica y que todo fue para ganar la elección y que es simplemente una forma de ganar o de llamar a la gente a votar y que nada pasará en el fondo. Yo creo que en ese medio, entre la incertidumbre y estos dos polos, vamos a encontrar una coincidencia. ¿A qué me refiero? A que sí va a haber cambios fundamentales en mi observación inicial. Estos dos temas, migración y libre comercio, son fundamentales para él. Hay una tercera pierna de las propuestas que tiene que ver con la inversión hacia adentro de los Estados Unidos, que esa ha sido la válvula de escape positiva de los mercados norteamericanos y de algunas otras compañías en el mundo que ven en esa señal la oportunidad de que, bueno, Estados Unidos va a aumentar su nivel de gasto. Entonces, tenemos esos tres temas. Así como había un tema de repudio contra la élite, creo que ahora es un momento donde quienes tienen un pensamiento liberal y progresista en Estados Unidos han decidido dar la pelea. Y casi hay un consenso mayúsculo en decir de que no van a permitir que muchos de los derechos, mucha de la tolerancia que se consiguió en su momento, se vaya a echar para atrás. Y los medios de comunicación incluidos. Y eso a mí me sorprendió, cuando menos en lo rápido que fue esa reacción. Y me sorprendió de forma positiva, porque eso quisiera decir que aunque él quisiera instaurar un gobierno dictatorial, porque en teoría tendría cámaras y todos los poderes, la realidad va a tener un problema serio con la opinión pública y con los ciudadanos en la calle en el momento que intente impulsar algo extraordinario. Él tiene un reto personal muy importante porque le gusta mandar, no le gusta escuchar mucho, ¿no? Bueno, y a lo mejor va a tener que escuchar mucho. Yo creo que eso va a ser lo que lo va a destantear. Yo creo que él hace un intento por mostrarse magnánimo en esta situación. Ha dicho que no conoció a Obama, pero que se le pareció perfecto. Ha dicho que va a perdonar a Hillary Clinton. Pero cuando tú ves la entrevista, esta de 60 minutos, que por cierto en México se hizo una traducción bastante optimista de la misma, a mi punto de vista. La reportera le dice, oiga, usted dice que iba a meter a Hillary Clinton y ahora dice que la va a perdonar. Y él dice, en el mismo momento dice dos cosas. Uno, no la quiero lastimar ni quiero lastimar a su familia. Pero esa respuesta te la voy a contestar después cuando me vuelvas a entrevistar. O sea, quienes podemos entender, fue una amenaza velada. Si ustedes se portan bien, pues no le haré nada. Pero si sí, ¿quién sabe? Híjola, le dijo, oiga, ahora sí va a mostrar su reporte de impuestos. Y le contesta, ese tema a nadie le importa, solamente te importa a ti y a los de los medios de comunicación. En el mismo escenario, donde se quería demostrar simpático y tolerante, se mostró amenazante. Y yo creo que esa va a ser, si alguien entiende esto y ha visto suficientes capítulos de Apprentice, puede entender que este es un negociador agresivo. Quienes estén poniéndose suavecitos con este tipo de negociadores, estén preparados a pagar más de lo que inicialmente iban a pagar. Ese es mi punto. Ahí nada más me gustaría, en relación a lo que comenta Remy, Marco, creo que aquí, hablando de los medios que jugaron un papel fundamental y que dieron tantos espacios para que creciera la figura de Donald Trump, también tendrían que hacer su propia reflexión los medios de Estados Unidos sobre cómo
van a cubrir las actividades de Donald Trump. Yo creo que los medios deben de tratar de cubrir mínimamente a Donald Trump. La personalidad de él es protagónico, va a querer estar ocupando los titulares diarios de los periódicos y apareciendo en los programas de televisión y demás. Yo creo que aquí la reflexión también para el medio sería, bueno, ¿qué tanto espacio le voy a dar? Porque eso va a ayudar a que siga creciendo la figura de Donald Trump. Es un animal de los medios. Absolutamente. O sea, le encantan las cámaras, absolutamente. ¿no? Muy bien. Estamos hablando de Donald Trump, de su elección y las consecuencias que va a tener. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de Donald Trump, las consecuencias, y ahora nos toca hablar el caso de México, Doris. O sea, aquí hay quienes están en la negación total. Es más, quienes dudan que Donald Trump vaya a ejercer la presidencia, ¿no? Hasta ese grado. Y muchos de los comentaristas, no nos preocupemos, no va a pasar nada. El propio gobierno federal parece que se encuentra en un shock, no sabe muy bien cómo reaccionar. ¿Tú crees que todas estas amenazas en materia de deportación masiva, en el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en el tema de castigar las empresas norteamericanas que están fuera y eso podría hacer que salieran algunas del país, ¿va a suceder? Absolutamente, no me queda la menor duda. Sí, sí va a suceder. O sea, Donald Trump ya llegó, ya está aquí, ya es presidente de los Estados Unidos y hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Hablábamos hace un momento también sobre estas 11 medidas que recién acaba de dar a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son verdaderamente tibias. Exacto. Que no representan absolutamente nada, ni creo que transmitan ningún tipo de seguridad. Creo que aprovecharon el foro para tratar de explicar lo que hacen normalmente, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Una línea telefónica a las 24 horas, que descarguen una app, que traigan consigo los papeles con los que cuenten de identificación, que eviten meterse en conflictos, consulados móviles, ampliación en los horarios de servicio. Por favor. Digo, no se entiende, ¿no? No se entiende. Creo que ahí falta una postura mucho más seria, más definida por parte del gobierno federal y bueno, y que asuma que viene para México una etapa, por lo pronto, los primeros 4 años, sumamente complicados, no solamente en el aspecto social, en el aspecto de migración, sino en el aspecto económico. Ya hemos visto la devaluación del peso, cómo ha perdido terreno, más del 13%, cómo se ha afectado también el mercado bursátil de nuestro país y bueno, no olvidemos también el tema del Tratado de Libre Comercio, que ya hay un pronunciamiento también por parte del presidente electo Trump de revisar el Tratado de Libre Comercio. Y ya le puso fecha, ¿no? Y ya le puso 200 fecha. días Exactamente, después, ¿no? los 200 días después. Y si no aceptan cambios, lo cancela. Lo cancela, lo abroga. Y eso pues sería gravísimo para nuestro país, tomando en cuenta el porcentaje tan alto de exportaciones que tiene hacia Estados Unidos. Remy, pues se viene muy duro. Para empezar, el tema migratorio de deportar en los primeros meses a 3 millones de mexicanos significaría de un promedio de 1,000 que actualmente se están deportando, pasar a 8,000 o 10,000 mexicanos diariamente. Sería toda una crisis humanitaria. Sería una afectación terrible también en muchas de las comunidades que dependen del trabajo de estas personas que van a ser deportadas. El tema es gravísimo e inmediato, ¿no? Inmediato, pero queda claro que primero es el muro y luego es lo demás. Sí. Entonces yo creo que la primera batalla van a ser en 2 frentes y esos 2 frentes van a ser la negociación del Tratado de Libre Comercio, que se anuncia que pareciera que va a pasar de un acuerdo trilateral a un acuerdo bilateral, o sea, que acordaría algo con Canadá y luego acordaría algo con México por separado, como una estrategia de negociación. Pareciera que lo que quiere hacer es una especie de lo que quiere hacer con el sistema de salud, o sea, quiere dejar algunas cosas, cambiar otras, y cancelar en la forma la política pública, pero dejar ciertas cosas funcionando y inmediatamente después dejar algo a cambio de eso. ¿Qué va a implicar en ese frente? Lo platicaba con un colega mío que es persona que estudia los temas fronterizos y me decía, yo creo que el tema se llama el final del intercambio fácil o el easy trade, the end of easy trade. Yo creo que se acabó esa facilidad que teníamos
para atender las exportaciones e importaciones de una forma muy ágil, va a impactar de forma importante. ¿Hasta qué nivel? Pues ya sabemos que hay un objetivo específico en las manufacturas, las que generan empleos un poquito mejor pagados, que son las de automotrices o a lo mejor algunas de electrodomésticos. Ya empezamos a ver que Ford hace cambios de planes e incluso lanza un comunicado al respecto. Cuidado, nosotros vivimos en una ciudad que tenemos una planta ensambladora de Ford, y hay otros estados que tienen otra industria automotriz. Entonces, parece que eso va a correr al mismo tiempo que correrá la negociación sobre el tema del muro. Ya aceptó que habría ciertas partes como una cerca, pero que el muro sería concretado a su totalidad. Luego, entonces, eso va a ser una discusión política muy fuerte con México por el mensaje que manda a un país vecino, que la realidad se ha comportado a la altura en todos los momentos y que también Estados Unidos se ha comportado en sus momentos más recientes como un socio solidario. Recordaba en 1994 el rescate financiero de $40 billones para rescatar al peso frente al dólar de la administración de Bill Clinton, precisamente, y que también te da un ejemplo de la correlación que hay de economías. Lo que le pasa a la Bolsa de Valores en México tiene un impacto sobre los inversionistas norteamericanos. Claro. Muchos, de hecho, ahorradores, personas mayores que tienen invertido dinero en México. Si en el 94 estaba conectado, imagínate en el 2016, ¿qué más conectado está? Entonces, creo que hay sectores que van a ser objetivo y van a ser símbolo. No quisiera pronosticar porque también sería mucha inercia, pero pareciera que ya no habrá tratado de libre comercio. Habrá otra cosa a partir de eso. Barda, la negociación política, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? Pues va a estar coligado a esto otro. Entonces, vendrá luego el tema migratorio, porque esa siempre ha sido una discusión migratoria. Ok, vamos a dar amnistía a los mexicanos, y sabe Donald Trump que es un paquete grande de votantes. ¿Qué más si se lo llevan los republicanos? Pero siempre la condición ha sido, y si les damos amnistía, les damos ciudadanía, ¿quién me asegura que no van a volver? ¿O quién me asegura que se va a detener la migración? Entonces, habrá cosas que en el futuro tendrán otras lecturas. Claro. Eso es lo que me referiría en este caso. Yo no lo veo tan inmediato. Así es. Por otro lado, nos va a pegar a Sonora, ¿no? Absolutamente. O sea, de los estados más afectados va a ser nuestro estado, ¿no? Sí, sabemos que es un estado de paso de migrantes, lo sabemos, lo vivimos y en ocasiones también lo padecemos junto con ellos, esa situación tan dolorosa para muchos paisanos que tienen que dejar su país. Entonces, habrá que ver también cómo se prepara el Estado para una eventual deportación de mexicanos que entren por Sonora. ¿Qué va a pasar también con los empleos? Gente que se va a quedar aquí, va a continuar a sus estados de origen. En fin, creo que coincido totalmente con Remy. Creo que los dos problemas de entrada más graves por resolver para México son el migratorio y el libre comercio. Pues muy bien, pues se dan cuenta que el tema de Trump tiene muchas aristas que nos tienen que mantener no preocupados, sino ocupados ya en cómo lo vamos a resolver. Vamos a regresar un momento más con este tema. Estamos de regreso. Remy, ya hemos platicado pues de que hay nubes, nubarrones, rayos, centellas, pero ya el tiempo lo tenemos encima. ¿No te da la impresión de que estamos demasiado tiempo en el shock y que ya debemos de empezar a imaginar, a diseñar, a planear, a establecer las estrategias de cómo vamos a enfrentar esta nueva situación? Sí, yo creo que es algo muy importante, pero es un tema de liderazgos. Son momentos inciertos, la población necesita certidumbre y a lo mejor necesita la certidumbre en muchas ocasiones la que es más realista y eso puede generar más incentivos de unidad nacional. Somos un país que hemos pasado 2 no muy buenos años con la caída del precio del petróleo. Vemos que el próximo 2017 en términos de gasto público va a ser una reducción, salvo los diputados, porque esos no se bajaron dinero. Exacto. Pero vemos que hay un proceso real de incertidumbre económica nacional de un problema nuestro junto con este tema. Yo creo que es un tema... Nos agarró un mal momento, sí, ¿no? es un tema, para mí es un tema importante de liderazgo y que los vacíos se deban de ocupar. Yo he visto gente que ha estado escribiendo algunas cosas.
en efecto, el gobierno debiera haber tenido otra reacción, debería de entender cuál es lo que se necesita en este momento, inclusive capitalizar del momento para poder llamar a la unidad en un momento donde la gente necesita una respuesta y una certidumbre de los pasos. No solamente se trata de que salga Agustín Cartes o salga el secretario de Hacienda a decirnos que van a hacer o tal medida. La gente no entiende eso. Lo que quiere entender es si vamos en un camino correcto, hacia dónde, si vamos a dar la pelea, con quién la vamos a dar, en qué términos la vamos a dar, porque evidentemente es tiempo de pelea. Claro. Es tiempo de pelea por un mejor país y un tiempo de oportunidad. Yo siempre se lo digo a mis alumnos cuando cierro clases, digo, recuerden que ni todo lo bueno es muy bueno, ni todo lo malo es muy malo. Cuidando con esto la prudencia con la que se deben de conservar, y que muchas veces estos eventos que evidentemente son negativos se pueden convertir en una oportunidad importante hacia adentro de nuestro país. Ahora, ese liderazgo tiene que salir adelante. ¿Dónde van a salir? Verdaderamente lo que tú dices, esa traducción de que la gente está en shock, sí, pero no se vale estar en shock. No se vale, se tiene que tomar el toro con los cuernos y tiene que dar una dirección específica hacia dónde va Porque tenemos muy poco tiempo, tenemos un poco más de 2 meses. 2 meses. Claro. Un poco la elección de Hillary Clinton nos iba a dar un pase a lo mejor de 4 años más del mismo sistema. Pero no hubo un pase más, no hubo examen extraordinario, la realidad no llegó y ahora hay que tomar decisiones. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, yo lo veo similar a un temblor. Temblor pasó, hay que, ni modo, recuperar a los que se puedan rescatar y a los que no, pues hay que darle sepultura y hay que volver a reconstruir. Y nos tenemos que reconstruir como un país fuerte, un país único y un país que tiene mucho de fortaleza económica y regional, lo que tú decías. Bueno, nos preocupan los migrantes que puedan regresar, sí, pero hay otras zonas. Alguien me preguntaba de alguna zona de aquí de Sonora del Norte, me decía, oye, ¿qué va a pasar? Pues bueno, la barda la van a hacer de sur a norte, no de norte a sur. Las oportunidades regionales también pueden generarse y eso es una parte importante. ¿Cómo? Sí, un dólar fortalecido, pues es una ventaja comparativa importante hacia nosotros, que van a ser más atractivas desde propiedades hasta servicios, hasta otros bienes si nos ponemos abusados. Sí, pero tiene que haber liderazgo, tiene que haber dirección, tiene que haber gente que lo diga, gente que lo comparta para poder cambiar de un pronóstico pesimista al menos a uno mejor. Así es. Claro. Yo creo que ha habido más un debate entre la propia sociedad que dicen ya dejemos esto atrás y enfrentemos el escenario, y hay muchas fortalezas en este país, es una oportunidad de ahora sí verdaderamente unirnos y enfrentar este reto con posibilidades de éxito. Pero no se está dando en lo público. O sea, yo no veo la Cámara de Diputados abriendo sesiones para debatir el tema, dialogar. Yo no veo a la Cámara de Diputados hablándole a todos los secretarios, al propio presidente, para que plantee cuáles son las medidas contingentes, qué hacer, al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo va a suceder? Porque pues, estamos a punto de entrar a las fiestas navideñas, ¿no? Y ya eso nos deposita automáticamente en enero, pero en enero va a entrar candente el tema, ¿no? O a los propios estados fronterizos. No se ha convocado a ninguna reunión de estados fronterizos para saber qué va a pasar. El propio gobierno estatal no ha emitido ninguna postura, ni ha fijado alguna postura o tomado la iniciativa y los gobiernos están paralizados, ¿no? Claro. Ahora, esos llamados a la unidad que comentas, Remy, que me parecen muy pertinentes, lamentablemente no han venido por parte del líder, que en este caso debiera ser el presidente de la República. Él dice, hay que estar en buena vibra para que las cosas pasen bien. No se trata de buena vibra. Se trata que esos llamados a la unidad los hemos estado viendo por parte de intelectuales, de empresarios, de líderes de opinión, pero quien dirige los destinos de este país no ha tomado en realidad la iniciativa de agarrar el toro por los cuernos y ver qué va a pasar. Recordemos que más del 80% de las exportaciones de nuestro país van hacia Estados Unidos. Es un tema muy delicado que hay que asimilarlo. El tiempo es muy corto y Trump ya anunció medidas fuertes y que sin duda alguna parte del sismo que hablabas, Remy, habrá muchas réplicas posteriores a ese sismo que van a estar repercutiendo en nuestro país, y se atraviesa también como parte de este cóctel, Marco, el año electoral también. Exacto. Ya se aproxima el 2018 y no me digan ustedes que el vecino no va a querer meter su nariz en la elección federal. Nos va a regresar
Sí. La acción. Yo recuerdo cuando estaban en proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, había grupos de negociadores muy fuertes, ¿no? Muy sólidos, viendo escenarios, preparándose para esos espacios, y aún así pues, no nos fue todo lo bien que hubiéramos querido, ¿no? Porque pues, hay diferentes... Pero aquí yo no veo cómo detonar ese proceso de organización para poder enfrentar este reto. Es muy riesgoso que nos agarre mal parados, ¿no, Remy? Sí, yo creo que lo que llamamos a la unidad es estas coaliciones sociales, políticas, organizacionales que puedan mostrar un frente común respecto a los objetivos que cada uno de sus busca. Es otro mundo en este momento, eso ya no es 94, es otro mundo y es otro mundo en realidad de la movilización social y del flujo de opiniones. Nos debe de llevar a una fuerte reflexión del sistema de gobierno que tenemos, no solamente de quienes lo detentan, sino simplemente fuerte reflexión. Estamos viendo una carencia total de participación de la Cámara de Diputados, de los senadores. Yo no he visto absolutamente nada. Los partidos políticos en los últimos días. Ausentes. Yo no sé si se cruzaron una mala generación o qué pasó, pero hay un vacío completo. Bueno, ahora, hacia adelante, porque no tendríamos que estar pensando. Hacia adelante yo creo que las recomendaciones tendrán que ser, en efecto, tener muy claras cuáles son las prioridades. Trudeau en Canadá dijo, bueno, ¿quieren negociar el Tratado de Libre Comercio? Pues bienvenidos, vamos a negociar, nos vamos a sentar. Esa es la actitud. Claro. Bienvenidos, ok, traemos un problema muy serio de rezago de ingreso en México en salarios fuertísimo. No puede seguir sosteniéndose 30 centavos de dólar y cada vez menos por hora de trabajo frente al más bajo de los salarios, $8 la hora. No puede, no funciona. Tiramos, oye, es que las cosas en México son más baratas. No es cierto tampoco, no es tan cierto. Las cosas que comemos todos los días, los tomates, las cebollas, la carne y otros son casi precio internacional. Nuestro nivel de ingreso es muy bajo y nuestros gastos siguen siendo altos. Estamos perdiendo poder adquisitivo. Bueno, bien la renovación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué condiciones también nosotros tenemos que tomar en consideración respecto a eso? Son reflexiones muchas las que van a venir. Probablemente se prolonguen, algunos expertos dicen 1 año o 2 años va a llevar el estir y el afloje respecto a esto. También no debemos de perder de vista que Trump sí tiene esta agenda con México, pero el mundo en sí trae una agenda propia. Rusia tiene una agenda propia, el medio ambiente tiene una agenda bastante propia. ocupado. Las primeras noticias que salieron es que los líderes mundiales no lo podían encontrar, que le marcaban a su oficina, que no sabían dónde encontrarlo, que primero habló con el presidente de Arabia Saudita antes que con la primera ministra de Inglaterra. Cosas de formalidad que tienen mucho de fondo y que no las está cubriendo, que tiene los hijos, que los hijos andan vendiendo brazaletes o mientras dan una entrevista siendo parte del nuevo gobierno. Él también va a tener problemas internos que no hemos referido en suficiente ahorita, que son más importantes en Estados Unidos. Las protestas no son pequeñas, la inquietud. 32% de satisfacción con el resultado de la elección. Es el peor resultado que ha habido en las últimas 4 elecciones en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? La gente no quedó conforme, aunque haya ganado probablemente por quienes votó el colegio electoral que ganara. Queda mucho todavía que discutir, pero yo creo que podríamos tener tres conclusiones. Primero, Donald Trump ya ganó, ya es presidente electo y va a ser presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero, y aunque no nos guste y aunque nos cueste, tenemos que asumirlo. Segundo, cambia la agenda. Es una agenda muy diferente que tenemos que enfrentar, pero tenemos que enfrentarlo unidos, pero con claridad de qué podemos aprovechar, porque muchas cosas ya se veían obsoletas, ya habían dado de sí, también hay que entenderlo, tenemos que tener claro cómo podemos aprovechar la oportunidad. Y tercero, y lo más importante, necesitamos auxilio, llamado urgente a la clase política, que por favor despierte, pues, porque necesitamos liderazgo institucional que ayude a organizar esta discusión que vamos a tener, que se socialice, que se traigan a las mejores mentes y que podamos todos entender en conjunto lo que viene, cómo lo podemos enfrentar con éxito, porque veo que los ciudadanos son los que han reaccionado y los políticos todavía están en proceso de entender algo que ya se dio.
Así que creo que va a haber mucho todavía que discutir sobre este tema. Yo quiero dar las gracias a Doris Arenas por acompañarnos. Doris, muchas gracias. Al contrario, a Remy gracias. Martínez, como siempre. Muchísimas gracias, Marco. Y por aquí la los oportunidad. esperamos en el próximo programa.